tema que me toca desarrollar es un tema muy interesante porque son los derechos individuales que surgieron a raíz de algunos movimientos que se fueron desarrollando a través de la historia. Bueno, estos son todos los que influyeron en parte del estudio de los derechos individuales, ¿verdad? Cada uno fue aportando, cada uno opinó en contra, otros a favor, unos estaban a favor del altruismo, que es el autosacrificio, otros estaban a favor de la libertad, de los derechos individuales, pero influyen en alguna forma en el tema. De las principales exponentes de los derechos individuales y que le dio más fuerza fue Ayn Rand, ¿verdad? ¿Ya? Que es la filosofía del objetivismo. Antes de entrar en materia, voy a hablarles del tema de la vida. La vida es el principal valor que tenemos que conservar. ¿Y qué tenemos que hacer para conservar la vida? Tenemos que estar creando ideas, creando valores, primero para autosustentarnos, para poder vivir, para poder desarrollarnos. Y esos valores que uno le va agregando hace posible que uno pueda intercambiar posteriormente valores con otras personas. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, yo tengo barro, le voy a agregar algún valor y creo el ladrillo. Le agrego más valor, puedo crear una pared, y si le agrego más valor, puedo desarrollar edificios. Pero eso solo lo puedo hacer si hay un ambiente de libertad en que no estoy sujeto a otra persona que pueda ser el propietario de las ideas. Entonces tengo que tener propiedad de mi idea, propiedad del valor, la libertad de poder intercambiarlo para poder mantener mi vida. Son los tres valores muy importantes: la vida, la propiedad y la libertad. Con eso, claro, y ya teniéndolo fijo, podemos ver cómo los padres de la independencia y de la Constitución americana fueron los creadores de ciertos derechos. Lo reconocieron. Jefferson, especialmente en el Acta de Independencia, reconoce que hay ciertos derechos inalienables que todas las personas tenemos por ser la naturaleza específica de un ser como es. Nosotros tenemos la razón, el uso de la razón es sumamente importante. Y hablaba el ingeniero sobre la razón, pero también el proceso lógico para que ese proceso de razonamiento nos pueda dar frutos para nuestro sustento y para poder intercambiar esos valores. Podemos leer aquí que la Declaración de los Derechos es la naturaleza del hombre. La Declaración de Independencia determinó que los hombres han sido dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. El hombre es una entidad de una naturaleza específica, es racional, que no puede funcionar con éxito bajo coacción y para quien los derechos son una condición necesaria para su forma específica de supervivencia. La fuente de los derechos del hombre es la ley de identidad desarrollada por los escolásticos, en la que A es A y es algo, algo es lo que es. Eso tienen que tenerlo muy presente en el desarrollo de los temas de derechos individuales. Los derechos son condiciones de existencia requeridos por la naturaleza del hombre para su supervivencia como hombre. El principio de los derechos individuales del hombre significó extender la moralidad al sistema social, limitando el poder del Estado como protección del individuo contra la fuerza bruta del colectivo, como la subordinación del poder al derecho. Esta definición es sumamente importante porque esos derechos que yo voy desarrollando como individuo para poder ir desarrollando valores, los tengo que intercambiar con los demás que vivimos en colectivo, que vivimos en sociedad, en un sistema social. Entonces, ese proceso de transición es sumamente importante, porque ahí es donde surge la Constitución americana, donde se van a establecer cuáles son nuestros derechos individuales, que podemos desarrollarnos en un sistema social,
siempre y cuando también respetemos los derechos individuales de los demás. También los derechos individuales reconocen que es más importante el hombre como ser que estar fomentando lo que se llama el altruismo, ¿verdad? Entonces, hablábamos que los derechos individuales se contraponen al tema del altruismo. Hubo muchos filósofos de su tiempo que se oponían a ese desarrollo, pero el tema del derecho individual es que nosotros reconocemos que nosotros somos el principal valor, no los que hayan pensado por nosotros o que nos influyan de otra manera. Por ahí, por eso es que se opone, por ejemplo, a las monarquías en que había un rey que pensaba por nosotros. Como explicaba el ingeniero, no existen las megamentes. Hay quienes tratan de que exista una megamente que va a resolver los problemas de todos, pero es imposible. Es imposible que alguien tenga un conocimiento total de las cosas. En este proceso, el principio de los derechos individuales del hombre significó extender la moralidad al sistema social, limitando el poder del Estado, como protección del individuo contra la fuerza bruta del colectivo, como la subordinación del poder al derecho. Ahorita ya podemos entrar a hablar en el tema del origen. Eso es lo que hacen los padres fundadores de Estados Unidos cuando redactan la Constitución. Pero empiezan cuando ellos redactan el Acta de Independencia. Y en ella ustedes no van a encontrar en ningún momento la palabra democracia, porque en ese entonces la democracia era como las turbas que querían imponer su voluntad y para eso linchaban a la gente. El paso siguiente es cuando se crea la república, que ya va a ser un Estado, un gobierno de leyes, donde se van a respetar las leyes. Esa transición es la creación de las leyes que como principio básico va a tener el reconocimiento de los derechos individuales. Quien quiera defender una sociedad libre ha de reconocer que su fundamento indispensable es el principio de los derechos individuales. Quien quiera apoyar los derechos individuales ha de reconocer que el capitalismo es el único sistema que pueda defenderlos y protegerlos. Y quien quiera entender la relación entre la libertad y los objetivos de los intelectuales modernos puede hacerlo observando cómo el concepto mismo de derechos individuales es evadido, distorsionado, pervertido y raramente discutido, sobre todo por los denominados conservadores. Ahora, para proteger los derechos individuales es importante llegar a un acuerdo. El problema es encontrar una forma de asociación que vaya a defender y proteger con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y en el cual cada uno, mientras se une con todos, pueda seguir obedeciendo solamente a sí mismo y ser tan libre como antes. Esta es una idea que dio Jacques Rousseau, pero es fundamental y es muy importante tenerla clara. Ahora, la solución es una asociación basada en el principio del derecho individual. El término derecho se deriva del latín directus, que significa recto, derecho. Es equivalente a las palabras griegas dikaion, sino que así se pronuncia, que significa recto, justo, derecho, moralmente justificable, y aortos, que significa recto, justo y correcto. El derecho individual es un concepto moral, como ya lo vimos en la otra exposición, fundamental, metalegal, que permite la transición lógica. Esa transición es muy importante que la tengan clara y presente. Los principios que sirven de guía para la acción del individuo a los principios que sirven de guía para la acción del mismo en su interrelación con otros. Preservar y proteger la moralidad individual en un contexto social. Esta es una definición bastante profunda y tiene que ser clara para entenderla, ¿verdad?
es la conexión entre el código moral del hombre y el código legal de la asociación, entre ética y política. Es el fundamento de las leyes que deben ser abstractas y universales. Los derechos individuales son el medio para subordinar a todos los individuos asociados a una ley moral. Esa asociación es la que conocemos con el nombre de ciudad, que los ilustrados del siglo XVIII denominaban república o cuerpo político. Cuando pasiva es llamado Estado por sus miembros y cuando activa soberano. Aquellos que están asociados y que toman colectivamente el nombre de pueblo o ciudadanos comparten el poder soberano. Entonces vemos las diferencias. Cuando hablamos de ciudadano, es la persona que puede gozar de todos sus derechos. Derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, que son fundamentales para cualquier desarrollo. Ciudadano significa hombre libre. En cambio, tenemos que el súbdito no goza de ningún derecho. No es libre ni tiene propiedades, solo tiene permisos otorgados por el regente y éste puede revocarlos en cuanto se le antoje. Este es el gran aporte que hay en una república donde se reconozcan los derechos individuales. El ciudadano es un fin en sí mismo. Este es sumamente importante, porque el principal valor es la persona individual. No existe el autosacrificio por otro, para beneficio de otros, como fue creado por mucho tiempo por el misticismo, ¿verdad? Por influencias que uno tenía que sacrificarse por la colectividad. En eso también se desarrolla en los términos del autosacrificio y también el término que hablábamos de altruismo, es otro tema muy amplio, pero es importante que tengamos presente que el ciudadano es un fin en sí mismo. ¿Y cómo lo podemos obtener? Por medio del uso de la razón. Y no un instrumento o medio para los fines de otro o de otros hombres. En la República, la asociación o ciudad es el medio para alcanzar los fines propios de cada individuo. En la República es un régimen político que consiste en un Estado de derecho. Aquí es donde rigen las leyes, ¿verdad? Ya no las turbas ni esos sistemas. El Estado de Derecho, para poder crear y darle valor a los derechos individuales, se instituye un gobierno cuyos administradores son elegidos por los ciudadanos, al que se le adjudica el poder exclusivo de imponer ciertas reglas de conducta social. La autoridad de su gobierno reside en el consentimiento de sus gobernados. Es importante que tenga clara esa definición. Esto significa que el gobierno no es el soberano, sino que la gente al servicio de los ciudadanos. Tenemos que cambiar esa forma de que nosotros dependemos del gobierno y que estamos al servicio del gobierno. Es al revés. El gobierno está al servicio de los soberanos. El gobierno como tal no goza de ningún derecho, a excepción de los derechos delegados en él por sus ciudadanos y para fines específicos. Y los fines específicos del gobierno de la República son proteger los derechos del ciudadano, protegiéndolo de la violencia física. ¿Por qué es importante entender que nosotros le vamos a delegar nuestro poder o una cuota de nuestro poder al Estado para que ellos se hagan cargo de mantener la seguridad y el respeto a los derechos individuales? Los derechos son producto de un acuerdo civil entre hombres libres para convivir en concordia. Este es un enunciado muy importante también. Decir que uno tiene derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad equivale a decir, tú respeta mi vida, mi libertad y mi propiedad, así como yo respetaré tu vida, tu libertad y tu propiedad. Si no lo haces, atente a las consecuencias.
Si quieres que convivamos en armonía, establezcamos ciertos principios de tu conducta recta. Tú me respetas y yo te respeto igual. Así cada individuo, al hacer un contrato tácito, se compromete como miembro de la soberanía con los asociados y como miembros del Estado con el soberano. Los derechos son principios que establecen relaciones justas, rectas y apropiadas entre los individuos de una sociedad civil. Las relaciones justas son aquellas que son mutuamente ventajosas para los involucrados, aquellos en donde ninguno daña al otro. Los derechos son moralmente buenos, justos de facto, correctos. Son una autorización moral para hacer. El derecho faculta al individuo para exigir a los demás respeto a su libertad, para poder hacerlo legítimamente conduce a los fines de su vida. El principio de los derechos del individuo, por ser una extensión de la moralidad en un sistema social, impone una limitación al poder del Estado. Sirve como protección al individuo contra el uso de la fuerza de la mayoría al subordinar el poder al derecho. Esto es un enunciado sumamente importante porque, por ejemplo, en las democracias, ahí es el poder de las mayorías, de las turbas, y los derechos individuales y los derechos de las minorías, ¿cómo se garantizan? En cambio, en una república sí surge eso, porque ahí se tiene que respetar la ley. En la república hay delegados de los individuos que como función tiene imponer el respeto a los derechos individuales. Esto, porque es casi textual, porque son enunciados que tienen que tener todos ustedes presentes para poder entender que en una república y por medio del sistema capitalista, esa es la única forma donde se pueden respetar los derechos individuales. Y en contra, como se legislaba anteriormente, que era cómo pensaba, por ejemplo, el rey. Para él, los individuos eran como un medio. En cambio, para nosotros, nuestro principal principio es nuestro valor. Valorarnos a nosotros mismos, que es el principal objetivo es de mantenernos con vida y estar creando valores para poder subsistir y expandir nuestros bienes, nuestro conocimiento y tener una vida más feliz. Es un principio que decía Jefferson. Ahora, la vida, como les estuve explicando, es el principal valor, que hay que mantenerlo. Porque no nacemos autosuficientes. Vamos en el desarrollo de nuestra vida viendo qué es lo que más necesitamos para poder vivir, para poder desarrollarnos, para estar cada día mejor. Entonces, estos son lo que busca al proteger la vida, garantizar la libertad y la propiedad. Propiedad es el derecho a ganar, conservar, usar y disponer de sus bienes. Por ser la vida un proceso, este se desarrolla en el tiempo. Y los distintos derechos son aspectos en el tiempo de derecho a la vida. El derecho a propiedad comprende solo a la libertad de acción del individuo para proveerse de bienes y no a que se le provea de estos. Estamos acostumbrados a estar oyendo a los que no piensan como nosotros que el Estado tiene la obligación de mantenernos desde que nacemos hasta que morimos. Y ellos tienen que resolver nuestra vida. Y hay quienes se acomodan a eso, pero nunca van a estar generando ideas, nunca van a estar dando soluciones, sino que es gente que se acomoda a ese sistema y están contentos con que el Estado lo mantenga. Consiguen un trabajo y nunca salen de ahí, pues. Ahí se jubilan y nunca fueron creativos, solo mantenidos. Y eso está en contra de nuestra filosofía, contra de la filosofía objetivista, en que ¿por qué tiene el Estado que está nos manteniendo? ¿Por qué tiene alguien que pensar por nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a estar nosotros creando ideas, como explicó el ingeniero, si hay alguien que piensa por nosotros y las desarrolla?
Esa es la diferencia del pensamiento. No tener un Estado paternalista, sino nosotros son los que estamos creando esos principios. El individuo no tiene derecho a obligar a una persona alguna a proveer lo de una casa. No tiene por qué estar ellos teniendo la obligación. Confunden cuando dice que uno tiene el derecho a educación, pero no la obligación. No tienen la obligación de mantenernos saludables. Es un derecho que ellos dicen como que si el Estado tiene la obligación de mantenerme a mí sano, o como que el Estado tiene la obligación de darme educación. No. Antes se limitaba mucho quienes podían tener acceso a la educación, quienes podían tener acceso a la salud, quienes podían tener acceso a trabajo. Cuando se redacta la Constitución se establece que uno tiene derecho, quiere decir que uno puede por su cuenta de buscar trabajo y conseguirlo. Uno tiene que activarse para poder tener salud. Uno tiene que activar para poder tener y poder pagar educación. No hay quien le va a limitar ese derecho a la educación, a la salud. Eso es lo que se quiere interpretar y no como se ha hecho en otras formas. Para poderse desarrollar como una persona individual es necesaria la libertad. Si ustedes no tienen libertad, no pueden intercambiar los bienes o los valores, porque esos valores que ustedes producen son de alguien más. Pasa a ser uno un esclavo. No es dueño de sus ideas ni de sus valores. La única forma en que uno en un Estado, en una república, donde se respeten los derechos humanos, los puede perder es por medio de la fuerza. La fuerza a quien uno le ha delegado, que es al Estado. Y el Estado la aplica para, en vez de ser una garantía, la usan para limitarle los derechos individuales a uno. Surgen, por ejemplo, las expropiaciones. Solo lo pueden hacer si ellos tienen el poder de poderlo hacer. La fuerza que uno les ha delegado en sociedad. Entonces, para resolver esos casos, surge lo que es la ley. Es la organización del derecho individual de defender, incluso por la fuerza, si fuera necesario, su vida, su libertad y su propiedad. Este derecho de legítima defensa antecede a la ley. Es muy importante tener presente este principio. Esta última reemplaza las fuerzas individuales por la fuerza colectiva para perseguir y castigar a quien viole el derecho de alguno de los ciudadanos. Sirve así para garantizar la integridad de las personas, las libertades y las propiedades. Todo este desarrollo, volvemos a insistir, es para preservar la libertad, la propiedad y así poder desarrollar nosotros nuestra vida y poder progresar. El propósito de la ley es la protección de los derechos del ciudadano y el límite de la ley son esos mismos derechos. La justicia es respecto recíproco de los derechos de cada uno en una relación con otros. Es honrar el pacto tácito de que en dicha interrelación no se harán daño unos a otros, de manera que en dicha relación las partes involucradas ganan. Cuando hay una entidad y hay justicia, entonces, si hubo un acto contra nuestros derechos individuales, se resarce para seguir conservando esos principios y tener claro que sí se van a respetar en ese sistema lo que son los contratos, los compromisos, siempre y cuando se hayan otorgado respetando los derechos individuales del otro. Como los derechos de todos los ciudadanos son iguales, en la ciudad todos son iguales ante la ley. Es otro principio muy importante. Entonces, la ciudad es una asociación que proscribe el uso de la fuerza en las relaciones humanas. Su gobierno actúa como policía y se le permite usar la fuerza solo como represalia y son contra aquellos que iniciaron esta es su función, su única función moral y la razón de por qué los hombres necesitan un gobierno. Sin embargo, si hubiera alguien que gozara de un privilegio, ya no hay igualdad ante la ley. Esos son los famosos mandatos.
que los mandatos son para beneficiar a un grupo o a una persona, ¿ya? Y eso va en contra de los principios de igualdad ante la ley. Por eso los mandatos que dictan, por ejemplo, algunos ministros para favorecer a un grupo determinado, esos son ilegales. No se pueden dar ese tipo en un sistema donde se respeten los derechos humanos. A eso es a lo que se le llaman privilegios. Por eso los privilegios son injustos. De ahí podemos derivar lo que es el mercantilismo, que es basado en privilegios, en mandatos que va a favorecer a un grupo. Como el cuerpo político o Estado soberano deviene de su ser totalmente de la inviolabilidad del contrato, la violación del pacto en parte o total por el cual existe el Estado de Derecho soberano, sería la autoaniquilación de los mismos. Ese es otro principio muy importante, porque si no respetamos, nosotros mismos estamos quitando valor a lo que fue creado, que es el Estado de Derecho. Así, por ejemplo, si el gobierno concede privilegios o se inicia el uso de las fuerzas contra algún ciudadano o si se somete a otro soberano, dejaría existir el Estado de Derecho. El contrato social se habría roto. Así que cuando vemos esto, que antes, por ejemplo, estos papas eran los que ellos pensaban por todos y tenían una iluminación, que alguien los iluminaba y que eso era lo que se tenía que hacer, va en contra de los derechos humanos individuales. ¿Por qué nosotros nos vamos a estar autosacrificando? Y volvemos al tema del altruismo, ¿verdad? El altruismo únicamente puede ser la ayuda por otros si es voluntaria, no impuesta. Ese es otro tema. Pero en todo régimen se basa el principio de contrato en el derecho, ni busca la paz. Regímenes donde no hay límites al poder legislador, como la monarquía, el feudalismo, la tiranía y la dictadura, que ven al hombre como un medio para alcanzar los fines de los regentes, se basa en el principio de la violencia y el privilegio. Así que este principio de pensamiento feudal queda resumido en esta frase de la narración que hace Tácitus en los antiguos germanos. Parece una incompetencia o lo que es más, una haraganería adquirir por medio del trabajo afanoso y sudor aquello que puede tomarse por el derramamiento de sangre. Esas son las grandes diferencias entre la república, donde se respetan los derechos individuales, y la creatividad de valores individuales, a que alguien esté pensando por uno. En cambio, el Estado soberano, al estar conformado totalmente por los individuos que lo componen, no tienen ni pueden tener algún interés contrario al de estos. Y es el interés común que se respeten los derechos de los individuos. El paso del estado de barbarie al estado civil produce en el hombre un cambio extraordinario al sustituir en su conducta la justicia por el salvajismo, dando a sus acciones la moralidad que antes carecía. Esto es el fundamento de lo más importante, es ese paso que se da de democracia a república, donde aquí lo que mandaban eran las turbas. En cambio aquí lo que va a regular es la ley en una república. Y es ese paso que produce de los derechos del individuo y los transforma también en las reglas que van a regir la convivencia con los demás, es lo más importante de estos legados. Finalmente podemos decir que los derechos son un conjunto de principios morales fundamentales, metalegales, expresivos de la idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones de los ciudadanos entre sí y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Ahí entonces podemos ya hablar de Estado de Derecho. Es aquella asociación en la cual todo ciudadano, asociado libre y voluntariamente, con el propósito de poder hacer lo que legítimamente conduce a los fines de su vida, se somete al imperio de la ley constituida para proteger los derechos individuales.
Muchas gracias.